un comité. Sí, Ok, entendido. Recording in progress. sí. Entonces, bueno, en principio vamos a crear un museo, ¿no? No vamos a irnos por los subterfugios de crear centros o crear casas o crear galerías, Ok. espacios, que todos son, digamos, eufemismos, es positivo, Ujú. pero no necesariamente un museo, ¿no? Ok. Ujú. Ok. Sí, sí, entendido. O sea que voy a ser muy, muy, muy libre. Voy a tener mi propia colección. Pero fíjate que esa libertad es la que construye. Y ya les voy a contar en un ratico cómo construye. Ok. Eh, por eso es que lo estamos creando imaginariamente, porque necesita un poco de imaginación. Las prácticas convencionales de museo intimidan por los costos, por un lado, y por el esfuerzo que requiere. Pero si soñamos, podemos encontrar en el sueño soluciones posibles para museos factibles en una era nueva, siglo XXI, ¿no? Es de lo que se trata para nosotros. Ujú. Hola, Elena, Hola, Elena. ¿cómo estás? Ujú. Hola, Hola. hola. Ok, entonces, bueno, de todas maneras hoy vamos a repasar algunas de las propuestas que tienen para ir comentándolas, ¿no? Y vamos aprendiendo de las propuestas de cada quien, cómo ir armando nuestro museo imaginario. Eh, Como ustedes recordarán, en el encuentro pasado hicimos un paneo rápido por dos países del área centroamericana. De un lado, un país caribeño, que fue Cuba, del cual ustedes recordarán, escogimos un solo caso, el caso del Museo de Bellas Artes de Cuba, y lo escogimos porque queríamos la evolución de este museo desde su fundación hasta la configuración de sus tres sedes físicas actuales, la sede administrativa, la sede de las salas cubanas y la sede de las salas europeas. ¿Por qué? Porque son tipologías de museos que se van repitiendo con muchas características similares en otros sitios de Latinoamérica, porque los museos se han ido creando al ritmo de la historia de los países donde han surgido y de las precariedades y bondades de distintos momentos históricos, ¿no? Luego visitamos México, en donde, sin ser exhaustivo, vimos una abrumadora cantidad de museos, debido a la escala también del país, más de 200 millones de habitantes. Fundamentalmente estuvimos en Ciudad de México y salimos un poquito a los alrededores también. Estuvimos ¿en dónde fue que estuvimos? Ya me voy a acordar, ¿dónde está la talla? Eh, pero bueno, vimos distintos museos de distintos formatos, museos antropológicos, museos de arte contemporáneo, y todos ellos pues marcados por el mismo precepto de una organización museística de al o conservación, divulgación, adquisición de bienes artísticos en este caso. Recuerden, hemos estado fundamentalmente tratando museos de arte porque son, digamos, están más cercanos a nuestras áreas de competencia corrientes, ¿no? Pero hay una vasta cantidad de museos de todos los tipos, de ciencias, de naturales, eh, de tecnología, de etnografía, etcétera, ¿no? Hoy vamos a continuar nuestro viaje y nos vamos a subir a los Andes. Vamos a visitar dos países, son Ecuador y Perú, aunque bueno, como ustedes saben, también hay un lado andino chileno y también hay un lado andino boliviano. No los vamos a tratar no porque no haya museos allí en este momento, sino porque primero lo vamos a ver más adelante o estamos haciendo simplemente un paneo para tener una idea de el vasto recurso museal que hay en el continente y de cómo esa infraestructura por lo menos ya ha adelantado parte del proceso de la memoria en nuestros países, ¿no? Compartir ahorita la presentación
que nos va a ayudar un poquito a seguir con imágenes la evolución. Bueno, aquí está. Estamos en nuestro cuarto encuentro de 10 que vamos a tener en nuestra asignatura y es la tercera vez que nos ocupamos de casos de Latinoamérica, en este caso Ecuador y Perú. Sin embargo, voy a hacer un paréntesis. Ahí tienen una imagen muy sugestiva, tomada en 1953. El personaje al centro de la escena se llama André Malraux. André Malraux es autor de un importante libro que es el que le da, de un importante libro, o dicho, de un ensayo, incluido un importante libro, que le da título a nuestro ejercicio final de la asignatura. El Museo Imaginario, un texto escrito en 1947. La imagen no es azarosa. La imagen nos muestra a un personaje en medio de una habitación rodeado de imágenes, a su vez. Y esas imágenes, si ustedes medio pueden detallar algo en su pantalla, son de obras de arte, o lo que nosotros consideramos obras de arte. Fragmentos de estatuas, pinturas, fachadas, fragmentos corporales de obras de arte, etcétera, etcétera. Y digo que son imágenes de lo que nosotros consideramos obras de arte, porque el concepto de obra de arte no es tan antiguo como pareciera, ni es tan eterno como pareciera, a pesar de que hay tratados estéticos completos sobre las obras de arte, ¿no? El concepto de obra de arte se lo debemos a dos condiciones fundamentales, una consecutiva de la otra. La primera tiene que ver con el surgimiento de los museos. Los museos, en el fondo, no son sino contenedores o cámaras de aislamiento que le han sacado, los objetos que están depositados en ellos de sus contextos originales, tanto contextos históricos como físicos, ¿no? De manera que si ustedes van al Museo Británico y se encuentran allí un fragmento del Partenón, tienen un trozo, algo, ¿no? Que proviene de otro lugar, ¿no? Y que allí, para nosotros, es una obra de arte y que sin embargo es simplemente el frontón o un fragmento del Partenón, ¿no? Entonces los museos se convirtieron en esos depósitos donde las cosas que antes tenían distintas otras funciones, arquitectura, rituales, políticas, etcétera, ahora funcionan como obras de arte, ¿no? Entonces esa es la primera condición que nos acerca al concepto de obra de arte tal y como lo entendemos hoy. Un objeto concreto sensible que es limitado en sus bordes, ya sea el marco, ya sea el pedestal, por el mundo, pero que de ese borde o de ese pedestal para adentro o para arriba se convierte en obra de arte. Esa es la primera cosa curiosa con la que encontrar. Entonces lo que ustedes van a meter en sus museos les va a ocurrir lo mismo, ¿no? Van a salir del flujo de la vida, de lo que eso que llamamos realidad, y se van a convertir en objetos de contemplación, estudio, disfrute, fuera de su función original. La otra condición que se deriva de esta imagen en particular es el surgimiento de la fotografía, que ocurre unas décadas posteriores al surgimiento del museo. Estamos hablando de 1820, 1829, 1840, etcétera, donde los primeros experimentos fotográficos se convierten y dan paso a una nueva disciplina que permite el registro de lo real mecánicamente, ¿no? Por medios tecnológicos, por medios técnicos, ¿no? El ojo mecánico de la cámara fotográfica empieza a registrar el mundo. Y la cámara
empieza a delimitar el espacio de lo que consideramos obras de arte. Entonces, cuando nos empezamos a relacionar, por ejemplo, con el arte egipcio y nos dicen, el arte egipcio que está compuesto por jeroglifos, imágenes del faraón y de las distintas estaciones y de la actividad productiva y la actividad festiva en la civilización egipcia, y nos ponen una imagen inmediatamente, nosotros vemos y entendemos que ese es el arte egipcio. No entendemos y olvidamos que no es sino el fragmento, el encuadre de una toma mecánica que ha aislado de, no sé, de una pirámide a una momia o a una estatua, ¿no? Es decir, la fotografía opera también como el museo, enmarcando, encuadrando, delimitando un fragmento de eso que hoy consideramos obras de arte. Por esa razón es que Andrés está frente a este espléndido catálogo de imágenes, deliberando juntarlas y reagruparlas, pero lo está haciendo desde la fotografía y se está saltando un paso importante: la fisicalidad, la objetualidad, la materialidad del objeto de arte, y nos está acercando a la idea del arte, ¿no? De lo que entendemos por arte. Al hacerlo, ha solventado tempranamente un gran problema del museo, que es primero su límite físico. Un museo, como los ya mencionado, como la Tate Modern o como, perdón, la Tate, la Galería Británica, el Museo Británico, o el Metropolitan Museum en los Estados Unidos, o o el Prado, o la Galería Bourgeois en Florencia, cualquiera de estos museos tiene el problema del límite, de su límite físico como contenedor, pero también tiene el problema de su incompletitud o incompletud, ¿no? Es decir, usted puede conseguir el Partenón en Londres, puede conseguir una pieza que pertenece también al templo, probablemente la consiga en París, y puede conseguir un fresco en el lugar, en Grecia misma, ¿no? Es decir, están en espacios distintos. Con la fotografía, Malraux nos adelantó a la posibilidad de tenerlo todo junto, de reagrupar, de reencontrar la vía en que todos estos patrimonios se conviertan en la continuidad el uno del otro. Y con eso, André Malraux se adelantó, por supuesto, a la era digital, se adelantó a los museos virtuales tan connotados hoy, y lo hizo a mediados de la década del 40, justamente en Europa. André Malraux es, pues, es también un político francés notable, que estuvo involucrado, por cierto, en el proceso de traer a los Estados Unidos por primera vez y única vez en la historia a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Eso fue entrando la década del 60 y debió hacer todo involucrarse en un proceso diplomático complejo con las autoridades francesas, con las autoridades americanas y demás, para lograr el milagro de traer la Mona Lisa a Nueva York, lo cual efectivamente ocurrió y desencadenó también muchísimas otras cosas, entre ellas la fascinación pop por esta eh, emblematizada en la obra de Andy Warhol, ¿no? Entonces, allí tienen al personaje y a su significación esta sencilla imagen que desencadena procesos entonces inimaginables y que nos han llevado
a el ejercicio que les estamos proponiendo. Dijo en el texto correspondiente al Museo Imaginario del libro Las Voces del Silencio, Visión del Arte, Buenos Aires, MC 1956, en español años después, porque la edición original es en francés. Dijo André Malraux: se ha abierto un museo imaginario que empujará hasta el extremo la incompleta confrontación impuesta por los museos verdaderos. Fíjense ustedes la frase, la incompleta confrontación impuesta por los museos verdaderos. Es decir, este museo imaginario, que es en realidad un museo construido de la fotografía, sube a una gran colaboradora en la definición del concepto de arte. Decía Malraux en el mismo texto, decía, solo es artístico lo que es fotografiable. Y eso es decisivo, contundente. Es decir, nos recuerda definitivamente lo que entendemos por arte no está relacionado con nada sustancial, no está relacionado con cosas, sino con ideas, con conceptos y también con imágenes que configuran esas ideas y esos conceptos. Paro aquí. ¿Y qué opina? ¿Conocían a Malraux? No oigo. Sí, yo lo conocía y la imagen también, pero no esa reflexión que me parece como súper interesante. Porque al Sí. final es como esa aliación de todas las imágenes creadas y no había pensado nunca desde el tema de la fotografía, ¿no? Cómo se construye esa noción desde el momento en que se convierte en registro y a su vez es una acción también museística de alguna manera. Sí, porque precisamente ustedes recordarán que en sus inicios la fotografía tenía un papel servil respecto a las artes. No era un arte en primer lugar. En segundo lugar, había una enemistad natural entre el ojo mecánico de la cámara y el ojo orgánico del pintor. La fotografía imitaba a la pintura. Pero en el transcurso del tiempo, asignándole funciones a la fotografía, una de ellas fue utilizarla para el registro de las colecciones museales desde el principio. Anteriormente a eso se hacían croquis, se hacían dibujos, se hacían anotaciones. En los actas de registro de los museos más longevos, así se construían. Pero luego se introdujo el proceso de registro fotográfico y más adelante la imagen fotográfica adquirió incluso una dimensión patrimonial o patrimonializadora. Del París de la década del 50 se sabe que hubo una campaña fortísima, muy interesante y muy valiosa, que legó unas imágenes inmejorables y fascinantes de, por ejemplo, del sistema de catedrales parisinas y de toda la Provenza francesa, ¿no? Y eso lo hizo la fotografía, lo hicieron los fotógrafos que no tenían, por supuesto, asignaciones artísticas, sino técnicas. Vaya y registre. Pero también la fotografía sirvió para hacer otras cosas valiosísimas, como por ejemplo, se la tomó como modelo para criminología, ¿no? Y entonces, las fuentes del retrato fotográfico están allá, justamente. Se fotografiaban a los criminales. De allí incluso Lombroso definió los tipos de personalidad más proclives a delinquir y todo eso, ¿no? En fin, hay una serie de cosas que tienen que ver con la historia de la fotografía, es decir, con la historia de la imagen, que conecta, por supuesto, la historia del arte, por un lado, pero también la historia del museo y de los patrimonios, por otro. Y consecuentemente, las definiciones de arte y la definición del museo. Con Malraux, afortunadamente, llegamos al punto en el que podemos imaginar un patrimonio mucho más vasto, ¿no? Y reconectar los fragmentos que estaban dispersos en todas las colecciones y en todos los espacios del planeta, ¿no? Eso hoy lo podemos hacer en la World Wide, ¿no? Es que fascinante. Uno puede saltar de Wikipedia en Wikipedia o de nombre en nombre, etcétera, etcétera.
y podemos, digamos, recomponer ese espacio fracturado, que son los microcontenedores de cada uno de los museos del planeta. Con Malraux, sin embargo, esta posibilidad estaba ya predispuesta, presupuesta para cuando llegara la tecnología competente para lograr hacerlo, ¿no? Profe, Entonces, esa frase que usted dijo que solo es artístico lo que es fotografiable, ¿es de Malraux también? sí, sí. Porque, por ejemplo, uno pensaría en esa época, bueno, entonces tu fotografía es un cambur y ya eso es arte ya porque lo fotografíes. Pero bueno, como vimos, los cambures también tienen su público, ¿no? Sí, sí, lo Entonces, tiene. es como muy, para la época me imagino que era muy, no sé, vanguardista decir eso, ¿no? Sí, bueno, de hecho en la contemporaneidad uno de los atributos más codiciados de algunos tipos de arte contemporáneo son la fotografía o lo que se llama el registro fotográfico. Si no piensen, les voy a decir 2 o 3 nombres. Joseph Beuys. ¿Qué saben ustedes de Joseph Beuys? ¿Qué pintó? ¿Qué esculturas hizo? No, todo lo que sabemos de Beuys son, además de una historia bastante sofisticada y pintoresca, de vuelos y accidentes y fieltro y demás, son fotos muy bien tomadas, milimétricamente tomadas, de Beuys conversando con un coyote, de Beuys sosteniendo una liebre muerta, de Beuys plantando 7.000 robles en Alemania, ¿no? Y si no, pueden pensar en Marina Abramovich. ¿Qué saben de Marina Abramovich? ¿No? Lo que ha quedado en registro. Ajá. Sabemos todo lo que los registros de Marina Abramovich nos han legado. Y esos registros son la obra de arte, ¿no? ¿Qué sabemos del arte ecológico o del land art? ¿Cuántos de nosotros ha ido al desierto de Nuevo México a, a ver las obras de Walter de María? Por ejemplo, la de los postes sobre los que caen rayos y que siguen allí. Ninguno, o muy pocos de nosotros, porque además las visitas son bastante tortuosas, hay que ponerse en colas que duran hasta 3 años y cosas por el estilo, ¿no? Hay mucho más en el arte contemporáneo que tiene que ver con el registro fotográfico, todo lo que es Sí, incluso performance, la teoría, ¿no? etcétera, Y ¿no? la teorización, ¿no? A partir del registro y no de la experiencia, porque además en el caso del land art depende también de qué capacidad tienes tú de mirar el todo, ¿no? En un espacio tan inmenso. Es interesantísimo, de verdad que no lo había pensado, no lo Sí. había pensado desde esa perspectiva. Y no solamente el arte contemporáneo, el arte moderno, tan material, tan experimental, tan de vanguardia, desde Duchamp hasta Picasso, desde Mondrian hasta Malevich, ¿qué cosa es y qué desencadenó? La mayoría de los artistas, por ejemplo, en Latinoamérica, que se enrumbaron en la vía de lo moderno, lo hicieron a través de reproducciones fotográficas. Y al hacerlo a través de reproducciones fotográficas, por ejemplo, cuando veían el blanco sobre el blanco, imaginaban un blanco pintado perfectamente industrialmente. No imaginaban que habían brochazos que se ven cuando uno va a ver la obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Y ese pequeño accidente de impresión, ese pequeño accidente de la imagen fotográfica en la reproducción, generó una abstracción en Latinoamérica que no tenía nada que ver con la abstracción original, ¿no? Nuestros pintores más expresionistas nunca tuvieron la oportunidad, a menos que hubiesen viajado a Europa y no todos pudieron hacerlo, de ver que, por ejemplo, las obras de Henri Matisse no estaban perfectamente pintadas, sino que habían chorreaduras, habían accidentes, habían cosas que te hacen dudar cuando estás frente al original. Por ejemplo, cuando uno estaba frente a el cuadro, el magnífico cuadro La Ronda, uno se desarma, porque uno dice, bueno, en la reproducción
al tamaño de un libro, la combinación de colores es perfecta, incluso están un poquito más saturados, la verdad, pero uno no ve las manchitas, uno no ve los requisitos, uno no ve los accidentes, uno no ve la torpeza del trazo en los bordes de la obra, ¿no? Entonces, la fotografía ha hecho mucho por el arte. Ajá. Y también ha generado muchos malos entendidos, como el primero que les comentaba, que confundir el arte egipcio con la foto de Nefertiti en el museo, un museo alemán, ¿no? Primero, Nefertiti o la estatua de Nefertiti no era una obra de arte, tenía otra función y estaba en un lugar preciso en el contexto de la cultura egipcia, ¿no? Y así sucesivamente, nos pasa lo mismo con los códices mayas eh, y con una infinitud de otras cosas, ¿no? Pero bueno, el propósito básicamente de hacer este giro, o como diría Borges, esta pequeña digresión, es para incentivarlas más a que exploren la vía de la imaginación y las herramientas que ella permite, porque se pueden encontrar soluciones muy valiosas y útiles para pensar más efectivos, placenteros y acordes con la experiencia de una civilización que ya va para su siglo XXI después de Cristo. Bien. Entonces, ¿estamos bien hasta allí? Sí, pero Sí, sí, encantado. Ok, seguimos entonces. Ahora sí, nos vamos para los Andes. Bueno, antes de dejarlo con esta espléndida imagen. ¿No es conmovedora? Imagínense en este momento ustedes en la sala de su casa. Y probablemente hoy podrían hacer eso mismo que hizo Malraux en los años 50, hacerlo con hologramas que ya existen, ¿no? Y que están disponibles. Y entonces esas obras tienen 3 dimensiones y las tienen todas ahí. De hecho, les cuento una de las experiencias más eh, enriquecedoras, satisfactorias e inexplicables que yo mismo he tenido como espectador de museo fue en la llamada Neocueva, que es la réplica diseñada Mira, sí, en Altamira para limitar el acceso a la cueva real. Tenía problemas con la cantidad de personas, el aumento de la temperatura, el tema de la humedad y todo ese tipo de cosas, y se hizo la neocueva. Y cuando entrabas en la neocueva, que además era más confortable, con condiciones de ventilación e iluminación apropiada, lo que te recibía era un hombre probablemente neandertal o en holograma, y eso les cuento, esa experiencia fue en 2001, es decir, ya hace más de 20 años ya eso era posible, ¿no? Y entonces entrabas en la escala real, 1-1 de la cueva, y tenías allí pues a este señor que recibía sus cosas allí, ¿no? Y luego hacías todo un recorrido y por supuesto salías ya a un segmento más didáctico donde muchas de las piezas, objetos y demás estaban ya aislados para ser percibidos como, en este caso, objetos antropológicos, porque no es exactamente un museo de arte, ¿no? Aunque nos acostumbramos a hablar del arte rupestre. ¿Recuerdan esa también? ¿Y quién inventó el arte rupestre? La fotografía. Antes de entrar a Altamira o a Lascaux, lo que habíamos hecho todos era ver fotografías de Altamira y ver las manitos pegadas en la pared, e incluso cuando ya se inventó la fotografía a color, verlas a color y demás con un grado de nitidez bastante cercano. Sin embargo, tal cosa como el arte rupestre pareciera que nunca existió hasta que lo inventamos, hasta que la fotografía nos ayudó a generarle un marco a una serie de inscripciones en la pared de una cueva. Eso fue lo que ocurrió. ¿Mm? Bueno, seguimos entonces y aquí estamos en Quito, Ecuador. Estamos frente al edificio de los espejos
que es parte del complejo Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ciudad de Quito. Es sede también del Museo Nacional del Ecuador. Un museo que abarca una serie de compartimentos, incluye elementos etnográficos, elementos antropológicos, elementos artísticos del periodo colonial y del periodo prehispánico, ¿no? Ese magnífico complejo que aquí pueden ver desplegado en el espacio, en esta foto panorámica. Ese edificio está dentro de este complejo amplísimo, en un lugar muy céntrico de Quito. Es un espacio monumental. Y digamos es la versión contemporánea de lo que originalmente fue la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fundada, entre otras personalidades, por Oswaldo Bellasamín muy temprano en los años, ¿no? Aquí hay dos fechas que les coloqué ahí, 69, que es el año original de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2010, cuando ya tiene una nueva sede y un nuevo espacio con las características apropiadas para resguardar sus colecciones, ¿no? Aquí tienen una sala dedicada a los gigantes de la cultura bahía, de la costa ecuatoriana, dentro del Museo Nacional del Ecuador. Y aquí tienen la sala de arte colonial, por ejemplo, ¿no? También exhiben arte contemporáneo o propuestas experimentales que dialogan con la tradición. Ese es el caso de esta pieza, de este trabajo de Pamela Ceballos, realizado en 2014, que es un diálogo entre la colección del museo, lo que está en las vitrinas, que es una colección la colección etnográfica. Ustedes pueden ver al fondo, en el lado izquierdo, cómo se ve una línea de tiempo que va hablando de la evolución etnográfica ecuatoriana, y ven al fondo unas ampliaciones sobre lienzo. Esos documentos en realidad son las actas de adquisición de las piezas que ustedes ven en el primer plano. La artista que hace un trabajo y que es también museóloga, hace un trabajo donde pone a dialogar la tradición con el presente y saca a primer plano unos aspectos no necesariamente atendidos de estos registros, ¿no? Entonces la obra de arte es una forma también de estudio, la obra de arte contemporáneo es una forma de estudio de la tradición y del pasado. Ahora estamos en el Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, también conocido como MUSE, en Quito, un museo relativamente joven, del año 2016. Es esa modalidad de museos que, como vimos también en Colombia y en México, están adscritos a universidades y que tienen como primera misión ser un recurso didáctico. Involucran a los estudiantes en los procesos curatoriales, en los procesos didácticos, en los procesos pedagógicos, y también involucran a los artistas contemporáneos en ello. Son museos que están regidos entonces por una finalidad fundamentalmente educativa, pero que también están abiertos al disfrute de toda la sociedad, ¿no? Ahora nos vamos a Guayaquil, el segundo de los polos de atracción cultural más importantes del Ecuador, y también, bueno, una de las ciudades también más grandes en población y en significación histórica. De hecho, en algún momento Guayaquil fue un país, ¿no? Solito, él solo, ¿no? Hay un puerto allí, la desembocadura de un río Guayaquil. Es una ciudad de una importante historia. En Guayaquil, por cierto, Alejandro von Humboldt, luego de visitar Venezuela, diseñó el plan junto con Bonpland para la escritura de uno de los capítulos más importantes del viaje a las regiones equinocciales, el que se llama el ensayo sobre la geografía de las plantas. O sea, allí se hizo él el boceto de toda la obra y comenzó a escribirla, ¿no? Y luego fue completada y corregida por Bonpland.
Entonces, bueno, estamos en Guayaquil y estamos ante el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, que curiosamente esa confluencia no es común y de hecho en algún periodo de la historia fue antagónica. Lo antropológico tenía que ver con el pasado, ¿no? Y con el hombre y con la historia del hombre, y el arte contemporáneo tenía que ver normalmente con el futuro o con el presente y demás. Ahora, este museo en Guayaquil tiene la doble función de ser antropológico y de arte contemporáneo, sin olvidar que los contemporáneos también son humanos, es decir, tienen que ver con el hombre, ¿no? Este es un museo relativamente joven, se inauguró en el periodo en que fue presidente Rafael Correa y estaba conectado con todo un plan de rehabilitación del malecón de la ciudad de Guayaquil. De hecho, ven ustedes allá al fondo la costa del río, si se puede decir así, no sé cómo debería decirlo. Pero bueno, ahí está. Aquí tienen una de las salas, por ejemplo, la que tiene que ver, por supuesto, con objetos de la vida cotidiana de los ancestros ecuatorianos. Es un museo espléndido, muy bien desplegado. Y ahora nos vamos al tercer polo cultural del Ecuador, que está en la ciudad de Cuenca, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, aunque hay zonas en las que se sube hasta los 4.000 metros para acceder a la ciudad si se va por tierra, ¿no? Y allí tienen el Museo Pumapungo. El Museo Pumapungo está establecido en un antiguo asentamiento inca, y recuerden que antes de la conquista española hubo muchas conquistas entre las naciones nativas de estas tierras y los incas gobernaban también en el territorio ecuatoriano, en el territorio de lo que después fue el Ecuador. Y en este antiguo asentamiento, que no era sino un sitio donde las doncellas y las princesas ecuatorianas servían al Inca, se erigió este también magnífico museo, que en realidad es un complejo cultural porque tiene al lado un teatro importantísimo y detrás tiene un parque con algunas ruinas de este asentamiento, ¿no? En este museo Pumapungo se exhibe, además de tener una magnífica colección etnográfica y antropológica, tiene la función de presentar arte contemporáneo. Aquí tienen una imagen de la instalación de la artista mexicana Frixia Irixer en la 14 Bienal de Cuenca en 2018. Efectivamente lo que ustedes están imaginando es como una gran saya, una gran falda, como una es como una ampliación gigantesca de una de las prendas características de las cholitas ecuatorianas, que son estas mujeres de ascendencia indígena que organizan la vida de sus comunidades y que tienen una presencia explícita y protagónica en la sociedad cuencana actual, incluso, ¿no? Pero que vienen de toda una tradición. Entonces estas faldas están bordadas en la parte inferior, esta gran falda, en la parte inferior con frases soeces, machistas, que por supuesto también está problema que está a la orden del día en la sociedad ecuatoriana. Y aquí tienen otra vista, esta vez de la artista Pamela Ceballos, la misma que vimos en el Museo de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Aquí ella está haciendo un diálogo con la estructura del museo, que como ustedes ven en la parte inferior es un museo compacto, hecho en obra limpia, de módulos geométricos muy sólidos, con una apariencia monumental, pese a que no es tan grande. Y ustedes ven esa estructura que está en la parte superior izquierda, que revela todo el andamiaje del museo, y en la imagen de la derecha ven la parte interior, ese juego entre el adentro y el afuera del museo. El museo como teatralización del saber, como teatralización del conocimiento y de la cultura,
es lo que caracteriza pues esta obra. Es una obra que le traje también porque aquí se piensa el museo desde dentro y desde la obra de arte. Ahora es la obra la que involucra al museo y la que redefine la noción de museo como escenificación. Seguimos en Cuenca y aquí tienen el Museo Municipal de Arte Moderno MAN, en el que tienen como 2 fechas de inauguración. El sitio que están viendo es un sitio que por supuesto no era originalmente un museo, tuvo muchas funciones. Fue un antiguo hospital, también fue un convento y también fue una especie de correccional para jóvenes y niños inadaptados. Es decir, tiene todo ese historial, en todos los casos, en ese historial fue sitio de confinamiento, hasta que en el año 1981 se convirtió en la primera sede de la famosa Bienal de Cuenca, que ya tiene más de 30 años, 35 años, una de las 3 bienales más persistentes de Latinoamérica, junto a la Bienal de Sao Paulo, que es de la década del 50, y la Bienal de La Habana, que es de la década de los 80 también. Entonces, en este recinto, cuyas características son obviamente coloniales y que se desenvuelve en torno a un patio central, se ha desarrollado la Bienal desde hace muchos años y también ha permitido también que el museo se haya hecho con una importante colección de arte latinoamericano, puesto que los premios de la Bienal de Cuenca siempre se han quedado justamente allí en el museo. Aquí tienen una vista de una instalación del artista peruano Ismael Wicks en 2018 dentro del Museo de Arte Moderno de Cuenca, ¿no? Es una recreación de fragmentos urbanos que él fue colectando durante su estadía previa en la ciudad para realizar esta acción. Y donde mora, por supuesto, la presencia de fotógrafos callejeros, por cierto, ese tipo de que ustedes ven allí y demás, es una cosa característica en los parques cuencanos. El panadero, aquello que ven al fondo, tiene que ver con, ¿cómo es que se llama el producto este que se utiliza con levadura? Pan, la levadura hinchada y demás. Todo eso está aquí relacionado, involucrado, ¿no? Es decir, haciendo que la realidad entre al museo. Aquí tienen 2 caras. A la izquierda, la artista venezolana radicada en Chile, Jessica Briceño, que hizo un estudio de las fuentes y estanques de la ciudad de Cuenca. Que ven allí son maquetas de muchas fuentes que hay en la ciudad. En la ciudad el agua es omnipresente, hay 4 ríos que atraviesan la ciudad. El más importante, el Tomebamba, y de ahí se alimentan muchas de estas fuentes. A la derecha tienen una instalación de la artista colombiana Leila Cárdenas, que trabaja sobre la memoria y la arquitectura. Y lo que tienen es un tejido finísimo, en realidad es una imagen impresa sobre una tela a la cual le han sido sacadas los hilos de, de urdimbre, creo que son los verticales, si mal no recuerdo, perdón, o los de trama, y lo que se ve a la derecha en diagonal es una viga sobreviviente de ese mismo edificio que está allí. Hay un problema patrimonial importante en la ciudad de Cuenca y es que está prohibido, por supuesto, subir las edificaciones históricas, pero algunos propietarios las dejan deteriorarse a propósito y cuando ellas solas se caen, entonces construyen allí edificios altísimos y demás. Entonces, bueno, de eso trata un poco la obra, ¿no? Bien, hago una pausa pequeña aquí y ¿qué opinan? De este recorrido rápido por 3 ciudades
y varios museos del Ecuador. Excelentes instalaciones, ¿no? Y Mm, Cuenca se ha levantado a propósito de la Bienal de una manera muy, no sé, como muy significativa, ¿no? De ahí han salido cosas interesantes. sí. Pero vean ustedes lo diverso del acervo y lo complejo que es la articulación museal. Son solo algunos museos. En Quito nada más, yo pude visitar alrededor de 6 museos más, todos con unos legados maravillosos y con unas, digamos, unos montajes, una puesta en escena de alta sofisticación, ¿no? Como si estuvieran en la Casa de América en Madrid, o cosas por el estilo. Puedes ver en extenso muchas de las cosas de las que tenemos noticia. Por ejemplo, ahora que hablé de la Casa de América en Madrid, recuerdo haber visto en 2001, 2002, una o dos cabezas reducidas que me dejaron impactado, ¿no? Pero no sabía nada que era eso. Y allí, tanto en el Museo Pumapungo de Cuenca como en el Museo Nacional del Ecuador, pude ver no una, sino cientos de cabezas reducidas que formaban parte de rituales que no tenían nada que ver con matar al contrario, estilo, sino que eran formas rituales que están arraigadas ecuatoriana, ¿no? E interesantísima. También supe que, bueno, todavía quedan algunas personas que por propósitos malignos reproducen esas prácticas, pero es en la parte amazónica del Ecuador, y que los emparenta un poco a la santería, ¿no? Pero eso tiene que ver con otra cosa, que ya no se desprenden de su cultura. Y llama la atención mucho lo de esa aliación ahí de antropología y arte contemporáneo. Eso sí, de verdad me... Ujú. Y tú los Sí, pudiste visitar, ¿no? O sea, que cómo manejan, digamos, en ese tema del recorrido, muy, cómo... muy fluidamente, porque en realidad se trata de sociedades en donde memoria y presente están muy anudados. Primero, Claro, el Ecuador es un país de una dimensión poblacional minúscula en comparación con México, por ejemplo, ¿no? Eh, Tiene un poquito más habitantes que Cuba, que tiene 11 millones. En el Ecuador hay entre 15 y 17 millones de personas, ¿no? Y la ciudad tiene 3 millones de personas. Los que vienen de Caracas saben que, bueno, tú puedes poner en un valle tan chiquito hasta 7 millones de personas, ¿no? Allí lo que hay son tres en una, en Guayaquil creo que son 2 y pico, en Cuenca no llega al millón, son 500.000, 600.000 personas, ¿no? 500.000, incluso menos. Entonces, vean las escalas. La presencia indígena es apabullante, el 80% de la población ecuatoriana es indígena y el 20% es criolla, para no decir blanca, porque la blanquita no es un atributo del que podamos enorgullecernos en la mayor parte de Latinoamérica, sino criolla, o por supuesto con un componente europeo importante, pero esa es la realidad. Entonces, esa convivencia entre la antropología y el arte contemporáneo es natural. Uno de los artistas, digamos, más significativos que tiene actualmente el Ecuador, eh, José Luis Macas Paredes, eh, eh, toda su obra está hecha en lenguaje contemporáneo, con los recursos de la instalación, del video, de la performance, etcétera. Tienen que ver, por ejemplo, con el tema equinoccial, porque el tema equinoccial es omnipresente allí, es decir, con la salida del sol, la puesta del sol, eh, con lo que le llaman los andinos la cruz andina, que se resume en una bandera, por cierto, muy parecida a la del orgullo gay, pero mucho más hermosa también, eh, que sintetiza los 4 puntos cardinales, el ordenamiento cosmogónico de la sociedad andina, etcétera, etcétera. Y eso lo comparten también los peruanos y los bolivianos. Es decir, hay toda una cultura relativamente desconocida en los países vecinos del Caribe o del sur, que está allí latiendo, ¿no?
Y es muy interesante y excitante cuando ese choque, uno está en contacto con ese choque y ve que naturalmente pueden cruzarse, que no son cosas distintas para ellos y que uno puede experimentar como cosas juntas. Eso es el desafío también de adaptar el modelo museal, que es en realidad un modelo moderno, pero también un modelo colonial, a culturas que se han emancipado del colonialismo, ¿no? O que por lo menos intentan hacerlo, ¿no? Ese es un tema debatir ahí, ¿no? Y una pregunta, Félix, en el caso, por ejemplo, de Cuenca, que tú dices que no llega al millón, o sea, 1 millón y algo de habitantes, No, 300.000. imagínate. 300.000. Entonces, eso fue como un poco una estrategia de ciudad, todo este tema de la Bienal y del museo, de Y alguna manera, o sea, empezó, del Estado. no, en realidad empezó antes que ese tipo de estrategias de recuperación urbana se implementaran Ujú. en América. Sin embargo, Cuenca vendría siendo el equivalente a lo que es en Brasil, Curitiba. En realidad es una pequeñísima ciudad modelo, donde está equilibrado el pasado y el presente. Hay edificios modernos y hay el casco histórico de la ciudad, que es muy activo, muy vivo, muy florido. Está atravesado por esos dos mundos, ¿no? Ha tenido un crecimiento estable, muy moderado. Eh, las ciudades que la circundan, que son pequeñas ciudades, pequeños asentamientos, tienen todo, bueno, todas las características de la ruralidad. Su agricultura es muy prolija. Todo lo que consumen lo producen ellos allí mismo. De hecho, la comida es muy económica en general, todos los vegetales, las verduras, las bebidas. Hay una, por cierto, que tienen ellos, que es el acompañamiento permanente de las comidas, los almuerzos y la cena, que es el té de horchata, que es un té hecho, no es la horchata de otros lugares, sino es un té hecho con 27 tipos de especies, de flores y demás. Es delicioso, tiene una tonalidad que se acerca al vino, ¿no? Pero muy liviana y muy refrescante, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está allí mezclado, ¿no? El pasado y el presente. Y una pregunta, Félix, Eh, ¿la colección uh-huh. está basada en la Bienal? O sea, la colección eh, de este museo está basado en los premios de la Bienal. está ¿En los iniciando. artistas que han sido premiados o tiene una colección paralela? En realidad el museo empezó con el legado de una dama que, como siempre, son las iniciadoras, así como hubo una María Teresa Castillo para nosotros que fundó el Ateneo de Caracas. Esta era una especie también de ateneísta, ahora no recuerdo su nombre, pero que impulsó todo esto. Entonces ella tenía una colección de pinturas mmm, de notables pintores de inicios del siglo XX ecuatoriano, ¿no? Y entonces donó esa colección y activó ese espacio como sitio de exhibiciones. Y de allí se le ocurrió hacer la Bienal de Pintura, porque originalmente la Bienal de Cuenca era Bienal de Pintura de Cuenca y demás. Y a partir de allí, todos los artistas que fueron premiados, la obra quedaba en depósito, ¿no? De allí. Los 3 primeros premios siempre quedaban allí. De hecho, allí hay obras, no sé, por ejemplo, de Venezuela, hay obras de Apóstol, fue premiado en la Bienal de Cuenca, hay obras de Félix Perdomo, que fue premiado en la Bienal de Cuenca del 91, etcétera, ¿no? Entonces, tienen eso. Y con el tiempo generaron una política de adquisiciones más sólida y estructurada, donde han ido ingresando también obras de otros artistas ecuatorianos, ¿no? Tienen unos fondos asignados por la ciudad. Hay una cosa muy importante en la definición jurídica de estos museos, ¿no? El Museo Pumapungo, por ejemplo, el primero que les puse, del asentamiento inca, es un museo nacional, es decir, tiene fondos nacionales, está escrito al Ministerio de la Cultura del Ecuador. En cambio, el Museo de Arte Moderno de Cuenca es un museo municipal, es decir, los fondos son de la ciudad. Eso marca también la holgura o no
de estos museos para incrementar sus colecciones de una manera notable, ¿no? Para decirlo brevemente, cuando se inaugura una exposición en el Museo de Arte Moderno, Municipal de Arte Moderno, el que va a inaugurar es el alcalde. Cuando se inaugura una exposición en el Museo Pumapungo, va el ministro de la Cultura, ¿no? Eso tiene una importancia importante en nuestros países que son tan singulares con estas relaciones entre cultura y poder, ¿no? Ok, vamos a seguir por los Andes. Estamos haciendo la campaña admirable casi. Voy a compartir. Interesantísimo, de verdad. Fíjate lo que te decía al principio, ese desconocimiento entre todos nosotros, de verdad que sorprende. Sí. Bueno, así de sorprendidos estamos que estamos en Lima y estamos en el Museo de Arte de Lima, Mali, fundado en 1961, aunque ya había intentos de hacerlo desde antes de 1961, desde la década del 50. Como ven, tiene las características de todo museo que se funda en un espacio que originalmente no es museo. Esta es una gran mansión en Lima, que sirvió, bueno, como primero depósito y luego lugar de exhibición. Aquí tienen una vista de las cosas que pueden encontrar en el Museo de Arte de Lima, que básicamente tiene que ver con la tradición hispánica, la tradición colonial, el arte indígena y parte del arte peruano de inicios del siglo pasado, ¿no? Igual, independientemente de esta fachada tan decimonónica y ecléctica, porque hay elementos ahí del neoclásico, el renacimiento, del barroco. Sin embargo, en el interior ustedes pueden encontrar un museo muy cuidado y con una puesta en escena muy sofisticada, ¿no? Aquí tienen una vista del patio interior, ¿no? Que han techado para mantener la pulcritud del museo y también para garantizar la climatización del museo. Recuerden que Lima está muy cerca del mar y eso es siempre un imponderable para la conservación de las obras en un museo. Luego nos vamos al Museo de Arte Contemporáneo MAC de Lima, fundado en 2013. Es un museo cuya fundación fue un poco azarosa. Es un museo muy singular. Su planta física es como, bueno, es como un conjunto de pequeños módulos o naves, muy transparente, muy abierto, muy luminoso. Véanlo ustedes acá, rodeado también por eh, por, una, por un estanque, en cuya parte exterior también se ubican obras de arte. Tiene, bueno, todas las características de los museos actuales, un área de recepción, por supuesto, y de distribución para los visitantes. Aquí tienen una de sus salas, como ven, mucha iluminación, tanto de la externa como de la luz natural. Más adelante, cuando nos toque tratar sobre los asuntos más específicos de la planta física de los museos, veremos el tema de la antigua discusión entre la luz natural y la luz artificial. Son temas que se plantearon en los orígenes de los museos y que aún siguen vigentes. Depende de la región, del lugar, de la ciudad y del tipo de obras de arte. A veces es más conveniente trabajar con la luz estrictamente artificial y a veces la luz natural añade vida o vitalidad al museo, como es en este caso, donde lo externo entra en el museo y el museo se abre hacia lo externo, ¿no? Aquí, por ejemplo, una vista de una de las instalaciones expuestas en el museo. Y ahora nos vamos a un museo que también es imprescindible cuando uno visita Lima, el Museo Rafael Larco Herrera, o más conocido como Museo Larco, que tiene ya una larga historia, fundado en 1906. Es un museo donde hay un importante acervo también vinculado a la tradición precolombina. Vean ustedes nada más en este es un segmento del museo que es lo que llaman o lo que se definió
en un momento determinado como almacén visitable, dado que no hay exhibición para tantas piezas, simplemente los depósitos se de una forma que permite al espectador acceder al depósito sin riesgo de que tome o dañe o manipule ninguna de las obras, y al mismo tiempo suple una necesidad del museo que es una necesidad física. Como no se pueden exponer todas y cada una de las obras en las condiciones ideales, digámoslo tal como lo veíamos aquí, por ejemplo, en el museo en el Mali, entonces opta por este mecanismo que se suele utilizar mucho en los museos europeos, en los museos españoles en particular, sobre todo en los museos de sitio, cuando, por ejemplo, en la región de Castilla, cuando uno se va eh, a Segovia o los alrededores de Valladolid, etcétera, se encuentran muchos museos en donde las cosas están como están, en el sitio donde estaban a 500, 600, 1000, 2000 años, y uno las puede percibir así, tal cual, sin ningún tipo de recursos como bases, marcos, pedestales, iluminación especial, etc. Luego, bueno, el Museo de la Nación de Lima, en 1988, por supuesto, es un museo adscrito al Estado, no es una colección privada como el Museo Larco u otro, y su sede está donde también reside el poder ejecutivo, ¿no? El Ministerio de la Cultura del Perú. Tiene esas características que nos recuerda también en Ecuador, esa monumentalidad que tiene también una tradición cultural, en la monumentalidad de las edificaciones incas, ¿no? Esa grandilocuencia imperial, pero bajo la figura de la nación y del Estado, ¿no? Y en este museo podemos encontrar cosas como esta magnífica pieza que forma parte del edificio, pero hay miles de otras más, ¿no? Pero no todo es tan institucional como lo que hemos mostrado. Les traigo aquí un proyecto museal de los más originales que se hayan generado en América Latina en los últimos 20 años. Corresponde al proyecto de Gustavo Buntins, que se llama Micromuseo, y si quieren lo pueden buscar, tiene una página web y todo. Y este micromuseo es una variante del museo imaginario. Es un museo que no tiene sede, tiene un eslogan que dice que no tiene sede, que hoy ocasionalmente funcionó en un autobús, cuyo patrimonio son básicamente documentos y obras donadas por artistas a veces, eh, que se ha especializado en cultura popular y en cultura crítica sobre la cultura del museo. Y vean ustedes este statement o declaración de Buntings, creador de este museo. Dice Buntings, ¿qué quiere ser micromuseo? Al fondo hay sitio, que ese es su eslogan, ¿no? Como si fuera un museo en una camionetita o en un autobús popular. Dice, una museotopía, y fíjense ustedes, esto es un neologismo, museotopía, ¿no? Es como una utopía museal, concebida desde 1983 como respuesta a la carencia proverbial de un museo de arte moderno o contemporáneo en Lima. O sea, que mientras estaban aquellos museos que vimos, había tenerlos, por supuesto, pero también había una crítica a un entorno que no favorecía la generación de ese museo de arte moderno o contemporáneo. Casi la única capital latinoamericana que hasta hace poco ostentaba una ausencia de este tipo, nuestro gran vacío museal. Fíjense ustedes, esta debió ser la primera diapositiva, pero la dejé de última porque es la reflexiva. Dice, un museo ambulante, un museo rodante, concebido no para comunicar relaciones de poder, y hemos visto mucho poder en cada una de las imágenes anteriores. Relaciones de cultural entre las élites del centro y de la periferia, sino para
nuevas y propias comunidades de sentimiento, un agente de pertenencias. Micromuseo necesita al atesoramiento y exhibición de colecciones, aunque la organización de muestras y la formación de un acervo se encuentran entre sus objetivos. Este museo no acumula objetos. ¿Recuerdan a Malraux? No acumula objetos, lo circula, no consagra ni sacraliza, contextualiza, no tiene una ubicación única, viaja y se distribuye según las características de cada una de sus proyecciones. Bueno, le he ilustrado esta declaratoria con una imagen que es emblemática en el concepto que tiene Buntix de la utopía, que corresponde a una obra de Emilio Hernández Saavedra, el Museo de Arte Borrado de 1970, una obra conceptual que consistía básicamente en generar un vacío donde debía haber un museo en plena ciudad, ¿no? Es decir, ese Museo de Arte Moderno de Mali que hemos visto allí no existía entonces, para la década del 70, inicio de los 80, y era un reclamo para todos los artistas. Y Buntix, quien es un notable profesor universitario, vendría siendo un equivalente para la cultura peruana de lo que es para la nuestra, Enrique Pérez Orama, un notable ensayista, un gran autor, y también un activista conocido por haber participado en el proyecto Lava la Bandera en el periodo de Fujimorista y de las críticas a Montesino y demás. Es un sujeto brillante que tomó esa inspiración y creó este museo rodante. Este museo era a partir de un vacío. Entonces, fíjense ustedes, el vacío también puede generar museos, puede generar ideas museables, que es lo que ha hecho Buntix con esta idea. Y vean ustedes aquí una puesta en escena, o dos vistas de una puesta en escena a partir de esta idea de el Museo del Perú, como le llamó él a esta exposición, Museo Travesti del Perú, que incluye también el tema, no solamente el tema institucional, el tema político, sino el tema de género también en este debate, y en donde la imagen que emblematiza todo es esta obra. Fíjense ustedes que a lo largo de nuestro recorrido he hecho énfasis en colocar ciertas obras de artistas que dialogan con la idea del museo, porque el museo también, de ser un contenedor físico y una institución de apariencia severa e inamovible, se ha convertido en el objeto de trabajo también de los artistas, de los intelectuales, el objeto de reflexión, el modelo de reflexión de una cultura social, de una cultura cívica de nuevo tipo, que es la que se está planteando en la. Y aquí les dejo de compartir porque nos fuimos para el otro tema. ¿Qué les parece el Perú? Bueno, si escogiera un destino, me voy para Ecuador. Ahora, Bueno, fíjate que no conocía los de Ecuador y me parecieron impactantes. bueno, si después te vas a las Islas Galápagos, completas el viaje. Sí, los de Lima me parecen, bueno, unos más convencionales, aunque Lima tiene tantas cosas para ver como monumentos y ya historias que quizás no le han dedicado tanto a los museos más que a sus propios monumentos naturales que tienen, ¿no? Machu Y Picchu, bueno, uno siempre las piensa en maravillas. Machu Picchu. Pero en la ciudad de Lima hay una actividad y una intensidad. Hay escuelas de arte interesantísimas también, tan valiosas como la de la Esmeralda en México. Hay una que se llama Corriente Alterna. Y hay artistas realmente muy agudos y activos, todos los temas posibles que ustedes se imaginan, con los mismos estándares que de cualquier parte del mundo, ¿no? Cuando uno se aproxima a lo que allí está aconteciendo, uno encuentra, no sé si ya lo habrán notado, que en el fondo no somos tan distintos, porque venimos del mismo molde. Si los museos se parecen, si los museos tienen los mismos objetivos, no somos tan distintos. Varían sí los patrimonios, porque los patrimonios están conectados con las historias específicas de los lugares.
y es natural que cada país, que cada nación quiera realzar su patrimonio. Lo que es urgente, sin embargo, no es solamente realzar esos patrimonios, sino revivirlos literalmente, ¿no? Entender que los museos no son las funerarias ni los mausoleos a los que deberíamos ir a rendir culto, sino deberían ser los lugares donde deberíamos ir a reencontrarnos con nuestras vidas, ¿no? Que son dos muy distintos. Para los artistas de la primera vanguardia histórica, los artistas de la época de Marinetti, de la Picasso, etcétera, los museos, instituciones gotosas que debían ser destruidas, arrasadas, como los estados, como las iglesias, así decían ellos, ¿no? Porque representaban eso, de los futuristas a morir, literalmente. Los museos de hoy han intentado, lo siguen intentando, y es deseable que sigan intentando. Tienen que convertirse y desean convertirse en lugares vinculados a la vida, en extensiones de la vida, en espacios de convivencia, ¿no? Y es de lo que se trata hoy. Y es de lo que debería tratarse un museo soñado por ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Se animan o no se animan? ¿Se puede o no se puede? Ya vieron el museo de Buntis, es originalísimo. Métanse en su página para que se diviertan, porque además es un museo donde no hay nada, nada de aquí, nada de allá. Lo que hay son chapitas de refresco, anuncios de calle, carteles, trocitos de edificios. Un museo divertidísimo que nos recuerda que nuestra cotidianidad también es patrimonializable, ¿no? También se puede convertir en historia, porque tiene historia, nuestra historia de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, hay un segmento del águila, y son, bueno, el águila, el cóndor, ¿no? ¿Qué pasa? No sé qué. Pero también, pero no hay ningunos cóndores, no se trata del águila como imagen simbólica o devocional, sino el águila que está en las botellas de cerveza, el águila que pintan en las paredes en la esquina, el águila que lleva a la gente en su zarcillo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es muy divertido porque uno esperaría que fuera gran cosa, y no, es lo que es la vida, ¿no? Ajá. Nelson no habla. ¿Cómo está, profesor Félix? Muy bien. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué opinas? Excelente. Mire, me gustó mucho el final porque me recordó una novela del escritor Hernán Rivera Letelier, se llama El arte de la resurrección. Él, claro, en esta novela, él habla sobre un Cristo, ¿verdad? O sea, un Cristo que se creó durante 1950, 1960 en el norte de Chile y fue repartiendo como el Evangelio de Cristo en todos los lugares. Entonces, eso de que el museo, o sea, con esta misma ideología, que el museo vaya hacia las personas, me parece súper interesante, pues, y que vaya mostrando lo cotidiano, el día a día. Eso de verdad es algo que va más allá de la institución. Entonces, como que uno crea institución en faenas, en pueblos, en lugares remotos. O sea, es algo bastante interesante, pues. Eso no, Sí. o sea, yo más o menos en algún momento había leído sobre no me acuerdo el nombre, era la Biblioteca Burro. No sé si lo ha escuchado, que en los pueblos más lejanos, creo que era en Perú o en Chile, iba una persona en un burro con una biblioteca móvil para llevarle a los espacios más remotos de los países la literatura y la poesía a los niños. Es como un poco ese concepto, que igual en Latinoamérica, eh, no sé, la carencia tal vez de espacio eh, quiera decir eso, pues quiera demostrar que nosotros tenemos que llevar a veces la cultura a otro sitio, ¿no? Exactamente. Sí, hay Interesante. muchas formas de hacer esto. Bueno, vimos que
tempranamente Malraux lo hizo con fotografías, ¿no? Claro. Y vemos cómo recientemente lo hace Bontix en un autobús o simplemente en el espacio virtual. Para mí fue muy interesante lo de Pontix para el proyecto que estoy pensando de museo. Fíjate que en la medida que vamos haciendo este recorrido contigo, Félix, como que se nos va expandiendo no nada más el conocimiento, sino la imaginación, ¿no? Uno, lo más difícil es la libertad, ¿no? La libertad de que te digan, bueno, tú inventa la imaginación, ¿no? Entonces, o sea, todos yo creo, bueno, hablo por mí, no voy a hablar por todas, pero uno empieza como por un sentido muy rígido de los museos, como de, bueno, desde ese conocimiento que tiene uno de los museos que ha recorrido Exacto. en el mundo, ¿no? Como esa especie de mausoleos que dices tú, pero todo eso de Pontix del micromuseo para mí fue interesantísimo con el Museo del Éxodo que me estoy planteando, ¿no? Y nada mejor si el éxodo es la gente que, ¿sabes?, sale de su país a otras tierras, o sea, que el museo tenga esas características, ¿no? O sea, a mí me abrió la mente, de verdad. Gracias. Okay, con gusto. Bueno, ahí en el chat le puse mi correo. Porque para irnos aproximando a dónde vamos, me van a enviar antes tienen hasta el martes para hacerlo. No, hasta el lunes, porque el martes no lo van a hacer. Hasta el lunes para hacerlo, me van a enviar el resumen o sinopsis de su museo, ¿no? Resumen o sinopsis significa literalmente eso, resumen. No gasten palabras innecesarias. No quieran convencer a nadie. Cuéntenme allí en ese resumen o sinopsis, en 5 líneas, 10 líneas, cuando mucho en una cuartilla, cuando mucho, cómo se llamaría el museo, de qué trataría y qué cosas tendría. Un resumito, ¿no? Les digo resumen porque vivimos tiempos veloces y tenemos que ser puntuales, ¿no? Y eso es de lo que exige una cultura museal para el futuro, ¿no? Que no haya una parafernalia. Yo me acuerdo cuando yo estudié museología, que primero me tuve que estudiar no sé cuántos tratados así. Y aquello parecía infinito. Y no solamente infinito, sino que era tan erudito, tan erudito, que yo pensé que no lo iba a lograr, ¿no? Porque era así, ¿no? Y luego, cuando me tocó hacer el proyecto para la graduación de la maestría, el proyecto tenía 150 páginas. Y era corto, según el profesor. O los profesores, porque eran más de 30 profesores. Y cada uno te enseñaba lo que sabía. Por ejemplo, había un profesor que era experto en escribir cartelas, como dicen los españoles, labels, como dicen en inglés, y ¿cómo se llama? Fichas técnicas, como decimos nosotros, ¿no? Y las habían de todos los tipos, comprimidas, extendidas, con doble información, con triple información, con cuatro información, no sé qué, bla, 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 todo eso, ¿no? Y era una especialidad, una ciencia. Había otro profesor que era experto en escribir textos de sala. Se sorprenderán las cosas que aprendí ahí. Increíble de cuándo funcionan, cómo funcionan, por qué funcionan, para qué no utilizarlo. Para la mayor parte de la gente, una exposición tiene que tener un texto. Pero bueno, ¿qué tipo de texto? ¿Por qué el texto? ¿Qué es lo que hay que decir en el texto? No, agárralo del texto del catálogo o de lo que escribió el curador. No lo hagas. Porque la gente no va a entender nada de lo que escribió el curador, ¿no? Porque son otra clase de texto. Y así, había un experto en registro, había un experto en conservación, pero subdivididos. Por ejemplo, había el experto de conservación de pintura del Prado. Ajá. Había el experto en embalaje del Museo Thyssen. Ajá. Había el experto, bueno, ya se no era un experto, era el director de museo como gerente, ajá. Toda una ciencia, ¿no? Si
Entonces, claro, era realmente agobiante, pero para eso son las maestrías, ¿no? Para esforzarse un poquito, ¿no? Lo cierto es que con el tiempo he vuelto a esas lecturas, pero con el tiempo, ¿no? Para profundizar en cosas, ¿no? Pero también con el tiempo me he dado cuenta que lo primero que hay que hacer es tener ideas para poder saber cómo alimentarlas. Entonces, por eso es que estamos trabajando primero las ideas y después les damos alimento. Si tenemos un problema de espacio, vamos a ver qué dicen los expertos en espacio. Vamos a leer a Renzo Piano, ¿no? Vamos a leer a vamos a revisar cómo hacía Carlos Raúl Villanueva los museos, que era lo que él estaba mirando, etc. Si tenemos un problema de cómo incrementar los patrimonios y no tenemos recursos, bueno, vamos a ver qué dicen los expertos, cómo hizo Sofía Inver, ajá, cómo hizo Glenn Lowry, cómo hacen ahorita, y los estudiamos. Pero la idea va por delante, porque si no tenemos ideas, no avanzamos, ¿no? Por eso es el plan de que me escriban su resumito, que es su idea, y estoy seguro que es realizable, seguro que lo es. Bueno, ¿algún comentario? Entonces te podemos escribir previamente haciendo algunas preguntas. Láncense, mándenme mi resumito y yo les respondo todo. Ok. Me mandan el resumito Por y ejemplo, si tienen pensando preguntas, en me las ponen ahí en el mismo resumito. Tengo esta duda, esta duda y esta duda, y yo se las respondo inmediatamente. Bueno, Y, te pregunto algo ahorita porque de cara a eso, ¿no? Yo había pensado fotografía y video. No sé si eso te parece que sería complicarse, pero es que a mí me parece que hay una unidad allí. Ok. Bueno, y si te digo lo siguiente, y si es un museo de la imagen que está compuesta por fotografía, video y película. Con película. También, eso es imagen, es un museo de la imagen. Sí. Bueno. Ajá, y te quitas el problema de si es de fotografía y video. Porque puede ser de fotografía y video, pero tienes el problema de que entre la fotografía y el video te saltaste una cantidad de cosas importantísimas, que es toda la cultura cinematográfica, porque es un problema tecnológico. Para llegar de la fotografía al video, hubo que pasar por el cine para que después se inventara la cámara portátil, para que después se inventara el Super 8, Entonces, Claro. como tienes un Y eso problema no histórico, le da más peso al tema cuando si hablo de un museo de la imagen y meto, por ejemplo, las películas, no corro el riesgo de que la balanza se incline hacia allí. O sea, que conceptualmente parezca eso, más hacia lo cinematográfico, hacia la imagen en movimiento. no has dicho imagen en movimiento, has dicho museo de la imagen. Y puedes Mm. subdividir imagen fija e imagen en movimiento. Ok. No lo había pensado. Bueno, está bien. Sí, Okay. sí, mira, por ejemplo, si hiciéramos esto, ajá, si hacemos un museo de la fotografía y video, ok, se puede, un museo de la fotografía y el video. Ok, ahora vas a tener que justificar bien eso. A veces no te queda otra que hacerlo así porque ya tienes la fotografía y ya tienes los videos. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, te donaron, esto no ocurrió, pero bueno, vamos a suponer que la Sala Mendoza, vamos a hacer un museo en la Sala Mendoza, con lo que yo sé que tiene la Sala Mendoza. La Sala Mendoza tiene un centro documental, vamos a llevarlo a rango de museo, con el permiso de, vamos a soñar. Sí. Ok, ¿qué es lo que hay en la Sala Mendoza en el documental? En el centro documental hay un archivo de grabaciones en video, de conferencias, charlas, no sé qué. Hay un archivo de audio, en cassette creo que es, o en cinta. Hay muchos documentos, hay carpetas de artistas y hay registros de sala. Con esto yo haga, pero yo quiero trabajar solo con los videos y los registros de video y con las fotografías que hay en esos documentos, ¿no? Fotografía documental, ¿no? Entonces vamos a crear el museo de
Museo de la Fotografía y el Video a partir de la colección del Centro Documental de la Sala Mendoza, ¿ok? Que tiene unas características específicas, ¿no? Entonces, cuando yo parto de esa premisa, porque ya me preexiste, puedo ir así como tú dices, es decir, que es un museo de fotografía, de video, ¿no? Ahora, si yo pienso con las herramientas que tengo hoy, y si yo sé que ya entre las décadas del 90, las décadas del 90 y el 2010, hubo una escuela de teóricos famosísima, imprescindible, que se llamó la Escuela de Estudios Visuales, y la Escuela de Estudios Visuales pasó del problema de la pintura y del problema de la fotografía y del problema del cine y del problema del diseño al problema de la imagen, y que hubo un teórico que se llama Hans Belting, que dijo que en el fondo lo que es importante no es la fotografía, que es el medio o el soporte, el problema es la imagen, que ha venido viajando desde la edad antigua hasta la actualidad, y lo que ha hecho la imagen es metamorfosearse y saltar de cuerpo en cuerpo, y se convirtió la imagen en una entidad. Tú dices, ah, pero qué interesante eso. Un museo de la imagen me da libertad de recopilar imágenes, pero me voy a centrar en dos tipos de imágenes. Imágenes fijas e imágenes en movimiento, que pueden ser fotografías y videos, porque tienen importancia artística. Pero ¿qué hago con las películas de Andy Warhol que se hicieron en cinta? Eso no es video. Claro, claro. ¿Qué hago con el Super 8 bueno, el video Super 8 sí es, pero ¿qué hago, por ejemplo, y si te llega a la colección, te llega a tus manos una copia de la película de Reverón no me acuerdo cómo se llama uno de los autores, porque hay dos películas, pero bueno, te llega una de ellas. No, esa no. Ah, de las películas, del que hablamos en la clase. No ficción. Ah, porque podemos ponerle apellido. Imagen y cine de no ficción. Puede ser también. ¿Quién sabe? Pero bueno, te llega la película de Anzola. Tú dices, señora, le estoy donando esta película. ¿Qué harías tú? ¿La tomas? Claro. ¿La rechazas? No le puedo decir que no, claro. ¿Y dónde la metes? ¿En tu museo del video? No, y es cierto. Como mencionas con lo de Warhol, ¿no? Que ahí aparece, bueno, Bausch. Bueno, Warhol no entra porque es latinoamericano. Yo lo sé, pero quiero decir eso fue más radical, eso me dolió, no, pero el ejemplo vale. O sea, como un ejemplo de oportunidades, ¿no? O sea, desde donde... Sí, ahora, bueno, es muy importante esto, fíjate, estos comentarios que te estoy haciendo son comentarios y recomendaciones. Claro. Pero no pierdas tu impulso. Es decir, no lo conviertas en el museo que debe ser, sino en el museo que tú quieres. Claro. Importantísimo. Porque a lo mejor a veces lo que queremos hacer, a veces tenemos el problema con lo que queremos hacer de que no hay nombre para ello. O que como uno lo imagina, no se parece a nada de eso que yo te dije, el Museo de la Imagen está sustentado en una serie de argumentos teóricos que en mi experiencia ya yo conozco y que tal vez me inclinarían a mí a hacerlo así, ¿no? Ya yo lo racionalicé. Pero claro, a lo mejor no es el museo que podría ser más divertido, que es el tuyo, que es el Museo de la Fotografía, que todavía no queda por pensar. El Museo de la Fotografía y el Video Latinoamericano. Ay. Ahí sí te metiste en un problema grande. Porque si sabemos algo de la fotografía, chévere. Pero ¿y quién sabe del video latinoamericano? ¿Qué sabe del video latinoamericano? A duras penas, medio sabemos lo que se hizo en video localmente en Venezuela, lo que se hizo en video localmente en Chile, localmente en Brasil y así. Pero ahora hay que unificar todo eso y ver cuál es el video significativo en cada lugar para tener un segmento representativo de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, si tú decides meterte en el problema porque es necesario y si tú sientes que es así, hay que ir por allí. Hay que ir por allí porque... Bueno, es pertinente, ¿no? Fíjate que en el intercambio surge una visión que en términos de oportunidades, que no solamente adquisitiva, sino también de carácter estético. Si vas a hacer una curaduría y te planteas algo, bueno, la imagen en vídeo
bueno, me parece como ineludible. O sea, va a estar allí. Claro, no había pensado en lo cinematográfico o el cine, pero tiene sentido también. Y se resuelve con esas dos categorías, ¿no? Estática y de movimiento. Y bueno, siempre vas a tener problemas. Por ejemplo, te llegan un grupo de diapositivas de Paolo Gasparini. Dice, ¿y ahora qué hago con esto? Ajá. Mira, no, lo que pasa es que esas diapositivas no es lo que parece. No son para copiarlas ni para hacer un libro. Esas diapositivas son una obra audiovisual pre-videográfica, llamémoslo así, que fue lo más lejos que llegó Paolo, que son unos trabajos que él empezó a hacer, que eran con proyecciones en sala, ¿no? Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ajá, primero, ¿cómo lo registra? Ah, como... Claro. Ajá. Una por una, no, como una obra compuesta todo, por claro. 20 imágenes, Pero si además de eso te llega, y con suerte eso puede ocurrir, te llegan 700 diapositivas. Ajá, ¿y eso dónde lo conseguiste? Mira, no sé, pero aquí dice en el sobre, Festival de Diapositivas Sala Mendoza 1973. Ay, ¿y dónde conseguiste eso? En un basurero. No me digas. ¿Tú sabes eso? No. Pues eso es los festivales de diapositivas de la Sala Mendoza que organizaba Claudio Perna. Eso puede ocurrir. Que organizaba Claudio Perna. Y ahí tienes una obra. Y ahí no solamente hay diapositivas de Claudio, hay diapositivas de todo el mundo, de todo el que participó ahí. Fulano, mengano. Así que corre para la Sala Mendoza. Busca esa carpeta. Averigua quiénes estaban allí y empieza a clasificarla. O sea, te pueden surgir problemas como ese, ¿no? Claro. Pero te puede surgir, por ejemplo... Bueno, la ignorancia es la base de todo, de todos los equívocos, porque yo lo desconocía. Pero claro, son ejemplos contundentes que muestran que hay escenarios otros, ¿no? O de pronto te enteras por las redes sociales, como hace poquito me enteré, que el investigador José Antonio Navarrete, experto en fotografía latinoamericana, por cierto, tienes que tener un buen cuerpo de curadores de fotografía latinoamericana. ¿No? Claro. Acaba de hacer una investigación y exposición y publicar un libro sobre el fotoclubismo en la sociedad brasileña. Dice, bueno, ¿y qué importancia tiene el fotoclub? Bueno, el fotoclub o los fotoclubs son el origen de la historia de la fotografía en todos y cada uno de los países donde la fotografía hoy existe. Hay una tradición de fotoclub en África, en Asia y en Latinoamérica que no conocemos porque está recién empezando a estudiar, que eran los primeros aficionados que no eran artistas, que no eran nada, pero andaban con su cámara, se compraban las reflex, iban para acá, hacían fotos y que no eran fotógrafos autores, ¿no? No eran Leo Matiz, no eran Salgado, eran la gente del club de fotografía. Bueno, la gente del club de fotografía ha legado un gráfico tan valioso que tu museo se te puede llenar solo de fotoclubistas. Claro. Entonces, bueno, es un inicio de lo que hoy es el teléfono, prácticamente, el antecedente. ¿Y ese libro de Navarrete lo publicó con quién? Es una galería, pero cierto, no es un museo, es una galería, es una iniciativa privada fascinada con el tema de la fotografía y específicamente con eso. Y entonces le contrataron esa investigación que él hizo por un par de años y de allí surgieron, bueno, los principales representantes del fotoclubismo en Sao Paulo, Río y algunas en Minas Gerais, etcétera, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Súper interesante. Wow. Y ustedes, todos estos temas de lo que hemos estado hablando, dicho en otra clave, son temas aburridísimos, son temas de enciclopedia. Y sin embargo, dichos desde la expectativa del presente, pueden ser temas sumamente interesantes, sumamente divertidos para mucha gente, ¿no? Temas además que coadyuvan al reencuentro de la gente con sus vidas, con su pasado, con sus historias, con sus digan ustedes todo el segmento de la fotografía vernácula, que ya lleva un par de décadas de trabajo. Interesantísimo, porque
recuerdo hace en 2016 o 2017 se hizo en la Sala TAC, por cierto, un levantamiento que hizo la investigadora Sagrario Berti de el uso de la Polaroid en el arte venezolano. Y el segmento más divertido, o los segmentos más divertidos eran los más inusitados. No eran los que tenían que ver con arte, que eran cosas muy valiosas, como las cosas que hizo Pedro Terán, no sé, sino lo que hacía la gente. Es decir, las bodas, los cumpleaños, los 15, no sé qué. Los usos que tuvo la Polaroid, por ejemplo, para como script de cine y televisión, ¿no? Ahí estaban los scripts de Diego Riz, que ya lo mencionamos hace un rato, los de Solveig Hogenstein para la película Mácula Mejor de Policía, no sé qué, todo ese tipo. Y eran divertidísimos porque es detrás de las cámaras, porque la Polaroid era el registro no definitivo en términos profesionales, pero para el público era, dice, un instante que durará toda la vida, era el eslogan que tenía la cámara, sí. Sí. Y lo más divertido es que han durado. Todo el mundo decía que no iban a durar. Y sí han durado. Por lo menos. Sí. Por lo No se menos han borrado. se nos han borrado. Ahí está. ¿Sí? Yo tengo una de cuando tenía como 14 años. Yo no sé cómo no se ha borrado. Sí, entonces, bueno, Allí. ahora hay que cuidarla, no ponerla al sol. Bueno, chicas, y chicos, creo que espero que el entusiasmo se mantenga, que no les cueste mucho trabajo escribir un párrafo de un sueño. Hagan como que, bueno, durmieron, soñaron, y antes de que empiecen a hacer nada en el día, para que no se les olvide, escríbanlo allí y me lo mandan. Hasta el lunes tienen. Porque sé que lo van a hacer o antes del fin de semana o el lunes. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Que tengan. Gracias a ti, Félix. Realmente ha sido un gran placer, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Igualmente, muchas gracias. Gracias, Félix. chao, chao. Gracias mil. Hasta luego. Nos vemos en un rato, Gaby, compañeros. te iba a decir algo rapidito. Tú sabes que esta es la 4ª clase, pero en el Padre solamente hay 2. La última es la que no tengo acceso, pero faltaría cuando cuelgues esta, verifica Voy a colgar la tercera revisar. también. La otra yo no estuve, la de déjame verificar, ¿ves? Déjame verificar, pero no te preocupes que con tu comentario ya voy a verificar todas, ¿ok? Que yo ese miércoles no estuve. Bueno, un abrazo. Chao. Gracias. Chao, chao. Igual, hasta luego, gracias. Gracias, profe. Chao.